Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Jueves de la Investigación en el INAH. La serie de pláticas que el Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia está impulsando para dar a conocer qué es lo que hacen los investigadores del INAH, cómo se vincula su quehacer con la salvaguarda del patrimonio cultural y de los bienes culturales y con la sociedad, y cómo el recorte presupuestal afecta sus labores y por tanto la defensa, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural, de lo que nos han dejado los pueblos que nos han antecedido a todos y cada uno de los mexicanos. En esta ocasión estamos con Edith Yesenia Peña Sánchez. Edith es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México en la línea de antropología médica. Es maestra en ciencias médicas y de la salud por la Universidad de Colima y licenciada en antropología física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se ha profesionalizado en el área de la alimentación y la salud. Ella es profesora investigadora titular C de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde 1997. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son el patrimonio, cultura alimentaria y salud. Además, ha trabajado el comportamiento, género y sexualidad. Actualmente coordina el proyecto Cocinas en México, procesos biosociales, históricos y de reproducción cultural, adscrito a la Coordinación Nacional de Antropología. Tiene publicados más de 30 artículos nacionales e internacionales. Es autora, coautora de 8 libros y coordinadora de 3 libros sobre patrimonio, alimentación y salud. Es docente y divulga conocimiento a través de conferencias y realización de semanas culturales, encuentros, jornadas, conversatorios, seminarios y exposiciones itinerantes por diferentes estados y comunidades de la República. En esta ocasión, Yesenia nos compartirá sus reflexiones sobre la cocina tradicional como patrimonio. Yesenia. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, María Engracia, y a Daniel también por estas pláticas entre investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia para dar a conocer justo cuáles son nuestras actividades y cercanías con la sociedad y cuáles son nuestras problemáticas y escenarios de oportunidades. Y pues yo quiero compartir con ustedes una presentación para irnos orientando mutuamente de lo que han sido los proyectos de investigación. Y bueno, sabemos que investigar sobre la alimentación nos introduce a la vida cotidiana, las relaciones de género, los conocimientos locales, las historias culinarias, los procesos identitarios y los diálogos entre saberes que dan paso justo a estos intercambios de interculturalidad y de la posibilidad de generar la protección al patrimonio de nuestras cocinas. En ese mismo tenor, pues este proyecto de investigación pues tiene por finalidad y objetivo específico pues generar un equipo multidisciplinario que permita el análisis de las culturas alimentarias, sus historias, su política en relación a la protección del patrimonio cultural y biocultural en México, desde diferentes campos del conocimiento y siempre bajo el abrigo humanístico de los derechos humanos y del respeto a los pueblos indígenas, comunidades equiparables y afrodescendientes. Y así pues tratar de enriquecer los estudios que existen en México sobre estas temáticas en los contextos locales, regionales y por supuesto analizar las políticas y desarrollo de sustentabilidad y salud en lo que refiere a la relación de la sociedad con el sector cultura. A través de esto, pues nos hemos adentrado a abordar la alimentación
desde principalmente el enfoque biocultural, el enfoque patrimonio y material de la cultura, y buscando su relación con otros elementos de sistemas significativos, relaciones simbólico-culturales, sistemas alimentarios y mercados, y por supuesto la salud y el turismo. Para nosotros ha sido muy importante realizar esta investigación y partir de la realidad de que México tiene una biodiversidad muy amplia, que 10 al 15% de las especies del mundo terrestres las tiene México, que es un lugar con una amplia diversidad cultural, una gran variedad de culturas con conjuntos lingüísticos catalogados en 11 familias, ¿no? 68 lenguas y más de 364 variantes, y por supuesto que tiene procesos de domesticación, 1.500 especies comestibles de plantas y 4.000 curativas. Y aparte, pues, de sustrato de 8 centros de origen y diversificación de esas especies domesticadas. Entonces, tuvimos que partir de cómo vamos a entender la alimentación y bajo qué ejes vamos a comprender este sistema que conocemos como cultura, este fundamento común de los grupos, y donde uno de estos elementos que se comparte dentro de los conjuntos culturales, de su visión del mundo, su visión de lo que es pues el comprender la vida, la naturaleza, sus relaciones y las maneras en que se internalizan estas, pues es la cultura alimentaria. Esta última se integra en complejos sistemas alimentarios que se caracterizan por el conocimiento del entorno, la biodiversidad local, las formas de obtención, búsqueda de alimentos, de producción de recursos, tecnologías, técnicas empleadas, agrosistemas, formas de interpretación, de percepción del alimento, su preparación, su producción, herencias ancestrales, y por supuesto todo esto entraña un territorio, una memoria, un intercambio y un valor cultural que hace y significa las comunidades como propios. Y en ese mismo tenor, ese valor cultural, tiene muchas construcciones y muchos componentes que se pueden ir estudiando a lo largo del tiempo. Los hábitos, las historias culinarias, este territorio complejo, la identidad y por supuesto la materialización en el cuerpo. De ahí que para nosotros esta compleja relación pues cobra un valor para las comunidades, de manera que se considera parte de su acervo, de su bagaje, de su forma de vida en colectividad, y pues que también es ese capital que desean heredar a las siguientes generaciones. Así pues, hablar de cocina, de comida, pues es hablar de anclajes territoriales, bioculturales, sociales, emocionales, de que confiere identidad, promueve la cohesión social y la tradición cultural, y que también es un referente identificativo de grupos, personas, sociedades y naciones. En ese sentido, pues las instituciones han retomado estos valores culturales para generar formas de patrimonio. Instancias internacionales como la UNESCO hablan de estos conjuntos de bienes materiales, espirituales o simbólicos creados por una sociedad a lo largo de un tiempo, y establecen políticas para conservarlo y difundirlo, pero también acciones para su uso y explotación. Es por ello que nosotros comenzamos explorando dentro de este proyecto, pues esta relación que se da entre biodiversidad y diversidad cultural, entre culturas alimentarias, sistemas alimentarios, para el entendimiento de lo que es el valor cultural y biocultural al interior, pero también las conceptualizaciones que se tienen en el contexto contemporáneo sobre lo que llamamos cocina tradicional y gastronomía, lo cual nos lleva
a la negociación de significados políticos y económicos para la construcción de identidades nacionales e incluso nos lleva a procesos que se podría hablar de códigos comunes de carácter universal que muchas veces se pretenden aplicar y que justo la patrimonialización permite generar unos aspectos de selección de cuáles serían esos elementos que cumplirían esa función o valor a nivel de nación y mundo. Precisamente por ello comenzamos con esta disertación entre lo que es la cocina tradicional y la gastronomía. Y bien, pues la cocina como conjunto de representaciones y prácticas con respecto a los alimentos no es solo el espacio, es mucho más y son las interrelaciones que llevan a cabo la producción de ese alimento y que puede variar según contexto histórico y sociocultural. Pueden ser muy antiguas o muy recientes. Sin embargo, las cocinas, en particular las que se consideran tradicionales, y ahí empieza uno de los grandes debates, presenta elementos de sinergia que se relacionan con diferentes aspectos de las vidas en la comunidad. La agricultura, los mercados, las formas de conservar los alimentos, las tradiciones, los rituales, las tecnologías, etcétera. Y que todo este conjunto de procesos e intercambios conforman y fortalecen parte de esa identidad. De ahí que justo hablar de tradición es hablar de ese reconocimiento de identificación social e histórica de lo que es propio, de lo que es una herencia, una forma de ser y hacer, de ver el mundo, de ver ese alimento y cómo este se amalgama y entra en interrelación con otros aspectos de la vida. Y que precisamente muchas veces esta manera de pensar el valor cultural y tradicional, pues no se reduce únicamente a la selección de un elemento, una tecnología, un platillo o una bebida. De ahí que se ha hecho crucial poder trabajar cuáles son esos sentidos de las acciones de patrimonialización, ya que también ha sido muy cuestionada porque conlleva nuevos valores, nuevos sentidos, usos y significados a esas formas de vida y conocimientos que se tenían a nivel local y que en el caso de la alimentación, pues conlleva códigos también modernos, gastronómicos, de unificación en pro de relaciones macroeconómicas y políticas que permitan derrama económica a través de la utilización de esa expresión cultural y de otros elementos que se anexan. En ese sentido, el patrimonio pues se presenta justo como el patrimonio de las cocinas tradicionales como un eje estratégico para impulsar identidad nacional, marca país, competitividad del sector turístico, la visión multiculturalista que lleva también a la redefinición de platillos, recursos, espacios, llega muchas veces a borrar las diversidades ligadas a las diferencias económicas, étnicas dentro de un país. Y precisamente por ello se empieza a trabajar los contextos neoliberales de política neoliberal, la economía capital global, la economía que nos lleva justo a los procesos de servicios y terciarización de los servicios, donde la alimentación pues va a jugar un papel crucial para esto, la patrimonialización de esta relación simbiótica cocina-gastronomía, turismo alternativo gastronómico, la diplomacia cultural,
la gastrodiplomacia y la globalización que va de la mano con la transnacionalización de los recursos y la importación de muchos de los recursos alimentarios. De ahí que el valor cultural es de gran relevancia y pensar que esa forma de pensar el patrimonio muchas veces en lo local no va de la mano con las formas en que hemos construido en las instituciones pensar el patrimonio inmaterial de la cultura y que precisamente en esta integración de lo que es o no un patrimonio, pues van surgiendo elementos que se requieren trabajar de por qué nombrar un patrimonio algo, cuál es ese valor intrínseco del uso y explotación, el rol y función que juega, cuáles son esas necesidades colectivas que están ahí. Y bueno, pues se ha generado a través de la UNESCO, a través de todo un proyecto, una cuestión historial que se habla de la salvaguardia del patrimonio, los 5 elementos básicos, la generación de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial dentro de lo que era la Dirección de Culturas Populares de CONACULTA por allá del 2011 y finalmente el patrimonio cultural se ha visualizado que no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también todas estas tradiciones y expresiones vivas heredadas y que se reformulan a través de listas en las que se incluyen las expresiones culturales de tipo popular de los pueblos originarios, música, danza y pues la culinaria también. En ese sentido, es importante mencionar esto porque muchas veces las maneras en que se patrimonializan, sobre todo las cocinas, tienen que ver con un elemento externo, un conjunto de elementos externos que seleccionan qué es lo patrimonializable y de manera lineal o vertical cae en las comunidades. Otros elementos que se han observado en comunidades locales ha sido fuerte defensa etnopatrimonial, es decir, sus propios esfuerzos desde lo local para la conservación. Y recientemente se ha hablado de la negociación de los significados políticos y económicos para que se pueda dar una patrimonialización negociada. En ese mismo tenor, y hablando justo de estas cocinas tradicionales, pues se ha considerado también la importancia de pensarlas en relación no solo del patrimonio inmaterial de la cultura, sino también pensarlas dentro de este concepto de patrimonio biocultural, ya que en este concepto de patrimonio biocultural estamos hablando que las comunidades están albergando un repertorio de conocimientos ecológicos, agrosistemas, conocimientos que tienen que ver con la selección de alimentos, selección de semillas, sus maneras de plantación, sus maneras orales de hacer los recursos intelectuales, las preparaciones de los mismos recursos, sus circuitos simbólicos, y que muchas veces no se le está tomando en cuenta esa relación que tiene con el territorio y la naturaleza. Aunque se llega a nombrar las prácticas relativas que se incluyen con respecto a la naturaleza y el universo de saberes y técnicas, pero en realidad no se enfoca a esos conocimientos tradicionales y al manejo del ecosistema y uso sustentable que se ha tenido en las comunidades indígenas. Esto es de gran relevancia. Entonces, de ahí la importancia de empezar a entender las distancias de estas negociaciones y cómo precisamente se han adoptado una serie de políticas que de alguna manera en un primer momento enfrentaron todo lo que es la construcción de culturas alimentarias y sistemas alimentarios tradicionales con sus cocinas tradicionales de frente al modelo gastronómico, entendiendo este modelo gastronómico como un código moderno del buen comer, no comer por necesidad, no comer por satisfacción y no comer por un sentido de seguridad alimentaria o subsistencia alimentaria, sino con todo un arte
de poder construir y recrear lo que es la comida, la cocina, sus historias a través de estas creaciones. Entonces, estas realidades que permiten este modelo que tiene una base científica, política, económica, turística y mercantil, muy importante para la derrama económica y para los ejes del entendimiento neoliberal y del turismo principalmente, pues son de gran relevancia. Sin embargo, la utilización política ha generado que este sistema racional moderno que establece reglas sobre el conjunto de platillos, los tipos, las calidades, los ingredientes, la forma de producción, los horarios, la etiqueta, el consumo, etcétera, supedite a las cocinas alimentarias dentro de su modelo. Y esto se considera que es solamente para el turismo, pero la realidad es que la gente lo apropia. Hay confusiones y hay muchas veces el entendimiento de que se diluye toda esta complejidad de la cultura alimentaria al solo tomar algunos elementos que se articulan en sus cocinas: bebida, platillo, recurso, técnica, etcétera. Dicho de otra manera, podemos pensar muchas veces que los análisis de los ingredientes procesados, el cambio de ingredientes por la protección de la flora y fauna, de técnicas y tecnologías modernas en pro de la salud, los nuevos recursos humanos entre cocineras tradicionales, mayoras, chef, etcétera, la necesidad de certificar cocineras y cocineros tradicionales, pues será y es actualmente el nuevo emparrillado en el que se deben de filtrar las cocinas para alcanzar los estándares de calidad, certificación, sanidad y hasta sustentabilidad. Y esto pues nos lleva a muchos dilemas éticos, económicos, pero sobre todo de pérdida de los valores y de la integralidad de las culturas alimentarias. Esto nos permite observar cómo se está reconfigurando las lógicas culinarias en condiciones totalmente nuevas de reorganización social y política a nivel económico. De ahí que uno de los ejes principales a tomar en cuenta, pues es la mirada turística que desempeña un papel importante, ya que solicita la resignificación de lo que es lo auténtico, la comida local, la comida rural, la comida indígena e incluso de carácter prehispánica. Y bueno, estas experiencias no necesariamente son así, pero genera un motor de performatividad en las comunidades para poder alcanzar esos elementos y buscar esos apoyos y derramas. Por el otro lado, también se busca percibir lo nuevo, lo único, lo diferente y una mirada romántica que busca la experiencia individual de las culturas locales. Ambos polos, pues, se performatizan. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta aquí en estas miradas turísticas que tienen de alguna manera que han afectado y que se tienen que negociar y replantear y poner en la mesa el debate, es que justo se hablaba de regiones culturales, de regiones gastronómicas, hay muchas maneras y muchas divisiones, algunas de ellas son de antecedentes históricos y producción agropecuaria y pesquera, como la de Guadalupe Pérez San Vicente, y otras se han incorporado nuevamente con esa mirada turística de hablar de macroregiones que tienen mucho que ver con esta relación entre el recurso, la producción y la imagen que se desea. En ese sentido, también el neoliberalismo como política y el capitalismo como global, como economía, pues va de la mano también con los procesos de transnacionalización que impone una dinámica económica, que mercantiliza las actividades que se consideran aprovechables y genera un mercado mundial que impone una dinámica específica a las naciones. Entonces, como hablábamos hace rato, los procesos de tercerización en este sentido a nivel económico, pues ponen énfasis en los servicios como el turismo, el teletrabajo,
la preponderancia de lo bursátil, la flexibilización laboral que genera subempleos, medios de outsourcing, etcétera. En el caso del campo se ve altamente mercantilizado, enfatizando la producción de monocultivos para satisfacer mercados internacionales conforme a demanda y productos. Y así nos podemos ir en este contexto neoliberal, que es el que nos propicia el incremento en el valor del patrimonio. Y en ese volvemos nuevamente. Patrimonio versus cocinas, patrimonio que muchas veces, muchas ocasiones resulta de esa selección que se hace de afuera, de esas instituciones y organismos nacionales, sin tomar en cuenta opciones y dinámicas socioculturales de los grupos. Y que tenemos muchos ejemplos, como la dieta mediterránea, que no es porque fuera histórica y demás, sino que son 6 países que se integran, tiene una producción de recursos elevada, generan esa dieta, la ponen como una marca de la región, funciona y ahorita es una de los mejores referentes. ¿Dónde quedó la tradición? ¿Dónde quedaron todos estos elementos? Pues es parte de entender estos circuitos de economía del valor asignado a mercancías culturales, el paisaje culinario gastronómico global en la actualidad y por supuesto la escalada de diferentes tipos de turismos en busca de todos estos elementos que comentábamos. En ese mismo tenor, pues México en la actualidad, pues es así es la primer cocina patrimonio de América Latina. El 16 de noviembre de 2010, pues logramos la denominación de la cocina tradicional mexicana como patrimonio inmaterial de la cultura y de la humanidad. Y ahí pues se define qué es la gastronomía mexicana y cómo dentro de esta se encuentra la cocina tradicional mexicana. Y ha habido muchas críticas al respecto porque desde la definición, platillos endémicos de México que forman parte de sus tradiciones culinarias y que derivan tanto de la cocina mesoamericana como europea, pues tenemos un problema, ¿no? Y el problema es que justo en pro de un proceso global, de un entendimiento universal, se emplea la categoría de gastronomía y se supedita la diversidad de las formas culinarias y las cocinas internas de México solo al impacto europeo y mesoamericano, olvidando el norte, olvidando la movilidad, la traslocalización constante de flujos de poblaciones a lo largo de los procesos históricos, la influencia afrodescendiente, entre muchas otras. Y por otro lado, la cocina tradicional mexicana se le retoma como un modelo cultural complejo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos, prácticas antiguas, tecnologías, costumbres, etcétera, y lo plantea como un modelo de comportamiento comunitario ancestral, participación colectiva alimentaria tradicional, alimentos básicos, métodos de cultivo únicos, etcétera, y símbolos alrededor de los alimentos. Pero esto no quiere decir que esta cocina tradicional mexicana se exprese en la totalidad de la realidad de una cultura alimentaria, sino que siempre tiene elementos fragmentarios que se han seleccionado nuevamente para incorporar lo original, lo único, lo histórico, lo auténtico, entre otras cosas. A esto se le relaciona también las rutas gastronómicas que hoy en día se han realizado y que se integran en espacios del territorio a través de operadores y actividades que vinculan los estados, municipios y pueblos, principalmente nuevamente por la actividad turística a partir de la riqueza gastronómica de la región, brindando la oportunidad de participación. Rutas turísticas de autodesarrollo, sustentabilidad y derrama económica y que plantean justo este mecanismo de patrimonialización como la imagen simbólica y que han incluso fomentado que algunos municipios generen su auténtico platillo. Un ejemplo, el caso de Viesca, no había un platillo único en Viesca, en Coahuila, y se generó el platillo de un pollo con dátil, por ejemplo. Entonces,
te obligan a generar una cierta suerte de elementos que te den esa imagen y que no estaban contemplados incluso por las comunidades, pero que hay que seguir para estar dentro de esta dinámica. Hay leyes y políticas que en la actualidad siguen de alguna manera afectando lo que son estas culturas alimentarias y modificando y generando tensiones o facilitando el desarrollo de los que son el patrimonio. Como por ejemplo, tenemos el TECMEC, donde tenemos ahí problemas con respecto a lo que es la transnacionalización de los recursos y las importaciones. Tenemos también todo lo que es la defensa de nuestras semillas nativas, de nuestras variedades vegetales. Tenemos también la política de fomento a la gastronomía nacional, que no se ha dicho si sigue activa o no, y que esta política, como su nombre lo dice, es para y posicionada en el enfoque de bienes y servicios para satisfacer necesidades del mercado, en este caso a través de la gastronomía mexicana y su cocina tradicional, que es un eje estratégico de derrama económica, y que muchas veces estos van de la mano, justo como comentábamos, con la expresión de relaciones exteriores, con la expresión de turismo y demás, y que las líneas de negocio no coinciden o se han expresado de una manera que pues ellos no quisieran supeditar las cocinas tradicionales a la gastronomía, pero es parte de ese eslogan, ¿no? Y que en esa línea de negocios ya están empezando a reformular la cocina tradicional como un producto turístico, el producto específico como los mezcales, tequilas, etcétera, como otro producto, y por supuesto la cocina de diseño como otro. Entonces ya están empezando a incorporar estos ejes de distinción, de no solamente tomar elementos aislados, sino empezar a hacer una reformulación de estos elementos al interior de sus políticas. Y actualmente, pues la diputada Lucero Saldaña presentó una política de fomento a la cocina tradicional mexicana, es decir, de irnos de una ley de política de fomento de la gastronomía nacional del 2014-2018, ahora se está hablando de una política de fomento a la cocina tradicional mexicana. Y actualmente se está trabajando también la propuesta del plan de transición agroecológica. Entonces, como vemos, estas realidades no son nada sencillas, se tienen que estar tomando con la seriedad de vida y, por supuesto, tenemos que empezar a hablar de los retos y de esas relaciones que se presentan, como es el caso de la relación local-global, donde precisamente lo local, regional, nacional y en ciertos momentos históricos, pues ha tenido una trascendencia de cómo se dan estos intercambios, cómo se absorben o cómo se dan las reconfiguraciones en estas realidades, ¿no? Y cómo se está relacionando la identidad, el turismo, las culturas alimentarias o estos ejes gastronómicos, ¿no? Por ejemplo, productos como hongos, escamoles y otros recursos que se consideraban de subsistencia y que ahora se han revalorizado por una delicadez en el comercio gastronómico, pues solamente son alimentos que se han revalorizado no por su historia de origen, sino porque se integran como producto al mercado capital moderno, y pues eso hace que suba el valor, y muchas veces la producción de estos recursos ni siquiera son consumidos por los propios productores. Entonces, pues, ¿dónde quedó el patrimonio? También es algo muy importante comenzar a ver que pues existen una serie de conflictos, ¿no? Está la ley de biodiversidad que da apertura a las áreas naturales protegidas, tenemos 1.500 conflictos mineros, 916 conflictos sobre las concesiones del agua, tenemos despojos de tierras, etcétera, que esto también afecta la producción de nuestros alimentos locales. Entonces, en esa realidad tendríamos que considerar qué tanto pues el multiculturalismo y la diversidad en pro de una democracia y un pluralismo
pues está subsumiendo nuestras culturas, nuestras cocinas tradicionales a conceptos modernos como el de gastronomía en pro de este neoliberalismo. Y bueno, pues consideramos que la política de fomento a la gastronomía mexicana tiene un papel crucial, pero también hay que tomar si se articula o no con las políticas de seguridad alimentaria mexicana de Segalmex, que hay que visualizar y checar esta nueva política, si pasó o no va a pasar sobre el fomento a la cocina mexicana, y por supuesto cómo estos elementos pues impactan, eliminan barreras, cómo podemos abrir un diálogo con las personas indicadas y cómo las comunidades asumen estos procesos como un eje de empoderamiento para poder obtener beneficios, montarse en los procesos de globalización, o al contrario, que estos elementos están rompiendo las posibilidades de comunidad y generan transformaciones culturales muy aceleradas y, como dijera Díaz Polanco, de carácter etnofágico, ¿no? Entonces, generando así nuevos arquetipos culinarios, nuevos reconocimientos de mercados globales, redefinición de platillos, redefinición de recursos, de espacios, y borrando de alguna manera la diversidad ligada a las diferencias económicas y étnicas dentro de una región. Entonces, estos elementos son de gran importancia, así como también pues tenemos todo este impacto de la transición agroalimentaria, la transnacionalización de la que ya hablamos un poco, los transgénicos, que tuvimos un gran acierto el 31 de diciembre del año pasado, donde ya se dio la ley y se supone que vamos a estar libres por lo menos del agroquímico del glifosfato. Estos son muy importantes, pero no quiere decir que nos están modificando patrones culturales. A lo que también otros retos que se le suman son las transiciones alimentarias, recursos industrializados, alimentos ultraprocesados, la dieta industrial, ¿no? Que para muchos es la degradación de la comida y de la salud, y para otros tiene muchas virtudes porque es inocua y no pasa precisamente por las manos de alguien que lo prepare. Entonces, sin tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta todas estas informaciones y realidades, los procesos de gentrificación, los cambios del paisaje, los procesos de contaminación, las cuestiones de salud por resistencia a algunos agentes inmunológicos, algunos agentes bacterianos y que se presentan en las plantas y nuestros alimentos, el abandono del acto de cocinar, el cambio de gustos, texturas, sabores, etcétera. Y otro de los puntos importantes, y para ir cerrando, y es uno de los puntos que vamos a trabajar este año, aparte de la influencia de los megaproyectos y el impacto en estos hábitos, es justo el COVID, ¿no? El impacto que ha tenido el COVID en estas realidades, donde hasta el momento hemos hecho un seguimiento que nos permite empezar a trabajar cuáles son los impactos de quedarse en casa, de volver a la cocina, o al contrario, de adquirir nuevos hábitos de esta sociedad digital, de marcar un Rappi, de un Uber Eats, etcétera. Cuáles son los procesos de cambios, y al cocinar en casa, qué plantea esto, qué modificaciones plantea, ¿no? Entonces son realidades que se tienen que ir explorando. Todos estos elementos hemos trabajado a lo largo de estos 6 años que ha durado el proyecto, que se han visto presentes en publicaciones y exposiciones, pero sobre todo en esta relación del trabajo etnográfico y diálogo entre saberes, donde se observa a través de las comunidades y los equipos con los que hemos colaborado en estas publicaciones e investigaciones, la urgente necesidad de hacer efectiva la protección de las áreas ecológicas, los ecosistemas y los territorios, ya que sin ellos no puede existir la biodiversidad que sostiene a las cocinas tradicionales. Y que también es importante
importante considerar a las comunidades en la toma de decisiones, no solamente la selección de 3, 4 cocineras y ya está, sino que en realidad los actores sociales que sean representativos del campo y de las actividades que se relacionan con este complejo sistema de cultura alimentaria. Asimismo, tomar en cuenta que este entorno ecológico y recursos es por temporalidades y su sustentabilidad es indispensable. Entonces, la sobreexplotación de muchos de esos recursos que se han dado justo por un turismo gastronómico, pues están cobrando cierta factura, ¿no? Y bueno, que también existe y estamos trabajando en eso, en plantear una posibilidad de dispensa de las leyes de protección de flora y fauna sobre ciertos recursos silvestres que se conforman y forman parte de la alimentación ritual de algunos grupos indígenas. Es importante empezar a hablar cómo se dan estos actos que hemos hablado, de estos valores de patrimonializar, comercializar la cultura en estos términos y cómo se puede hablar de una preservación, de una conservación negociada de un patrimonio con la comunidad para minorizar las presiones que existen al respecto. Todo ello pues nos lleva justo a hablar de algunas circunstancias y algunos problemas que se han presentado. Primer problema que hemos tenido en el proyecto pues es, como todos, el recorte presupuestal y la falta de personal que se ha limitado, que ha limitado la investigación, lo cual ha sido una constante por la tendencia económica, ya que los problemas del INAH no comenzaron en este sexenio, sino tienen mucho más tiempo atrás. El segundo elemento, pues, ha sido la pandemia, que limitó el acceso al trabajo a campo, indispensable en este proyecto de investigación. Ya no se puede ir a los lugares y por ello hemos tenido que adecuar las metodologías de trabajo. Primero, pues, trabajar toda la mucha información que tenemos en trabajo de gabinete. Por otro, incorporar nuevas, sino explorar las metodologías de la etnografía virtual que, aunque no cumple o satisface con todos los requerimientos, sobre todo contextuales que requerimos, como conocer el territorio, el entorno, las visitas guiadas que hacemos, los enriquecimientos mutuos, pues por lo menos podemos tener un contacto y seguir trabajando, ¿no? Y también que muchas de las comunidades con las que trabajamos, pues los actores sociales no son especialistas en TICs, no tienen electricidad o computadora para llevar a cabo estos intercambios. Además que hemos tenido pues dificultades justo por la falta de estos recursos. Otro elemento, la tercera, es la investigación, se ha visto limitada y por tanto nos hemos enfocado a la difusión y al análisis crítico de las políticas y las realidades en torno al patrimonio inmaterial de la cultura y biocultural con referencia a la cocina tradicional. La cuarta es: ya no es suficiente la carta consentimiento, hay dilemas éticos y derechos de autoría, que esto transforma las nuevas formas de producción del conocimiento con apego a los derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. Esto es muy importante porque pues todavía muchos gente que se dedica a los trabajos de investigación, pues todavía no está acostumbrado a incluir estos elementos en sus abordajes indispensables hoy en día para la realización de investigaciones. Y también algo muy importante a tomar en cuenta es que uno de los grandes problemas es que se piensa solo en el investigador a cargo del proyecto, cuando en realidad estamos hablando de equipos de trabajo de muchos años que hemos consolidado para poder generar estos procesos de investigación y el desarrollo de productos. Son circuitos de apoyo también que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo el investigador con su relación de los centros SINA, el préstamo de vehículos, dónde quedarse. Muchas veces nos quedamos en los centros INA, muchas veces nos quedamos en las casas de los artesanos, nos quedamos en los albergues de migrantes. Esto es muy importante también tomar en
en cuenta los procesos de seguridad en la actualidad para el trabajo etnográfico, ¿no? Y entonces también parte del circuito son las personas participantes en las localidades, los estudiantes que participan, los investigadores y por supuesto los asistentes de investigación para poder llevar a cabo esto. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando arriba pues talleres, cursos que damos en comunidad, hemos participado en áreas de construcción, de áreas culinarias en museos municipales, hemos trabajado con rituales, participado en ferias y expresiones donde la culinaria tradicional está presente, hemos trabajado también procesos relacionados con territorio, fauna y por supuesto, pues lo que comentábamos, equipos de trabajo son los que se realizan constantemente estas actividades. Otro de los puntos importantes es las áreas de oportunidad que podemos encontrar en este tipo de momentos por el que estamos pasando. Entre las áreas de oportunidad encontramos que, bueno, pues explorar programas de servicio social y jóvenes emprendedores para poder incorporarlos a nuestros proyectos de investigación. Otro es que a partir de las pandemias, como ya comentábamos, el trabajo se ha limitado mucho a gabinete, a clasificación, etcétera, pero hace falta el acceso a bibliotecas y requerimos claves y recursos para podernos inscribir a algunas. Y pues el uso de redes virtuales de investigación se han proliferado, han aumentado a nivel de estados, a nivel nacional e internacional. Otro área de oportunidad es pues establecer vínculo con otras instancias de gobierno para generar una reflexión y crítica constructiva sobre estas propuestas de políticas y programas y cómo afectan a las comunidades y para la protección y conservación de estos valores culturales referentes al ámbito. Retos son muchos. El primero, lograr presupuestos y personal de apoyo a la investigación. El segundo, lograr que el personal de apoyo a la investigación tenga contratos estables de continuidad y con prestaciones de ley. Seguro para trabajar en el campo para los asistentes de investigación. Esto es muy importante. Antes nos daban seguros para los asistentes cuando salíamos a campo por si pasaba algo. Ahora es inexistente porque cambiaron a la categoría de prestadores de servicios, cuando muchos de ellos fueron capítulo 1000 o asistentes ejecutivos y posteriormente pasaron a capítulo 3000 y que pues varios de estos asistentes van desde unos meses hasta más de 20 años de laborar en el instituto. Otro de los retos es si la pandemia continúa, ¿quién va a cubrir los gastos del tren de trabajo de los asistentes en casa? De acuerdo a esta nueva ley, como se le ha llamado, así de manera coloquial. Otro elemento es el sistema administrativo en la gestión del sector cultura, de las instancias gubernamentales, para proponer proyectos, programas e incluso eventos culturales, se está dando prioridad a mecanismos de consultoría que desplazan investigadores e instituciones que pueden contar con personal y especialistas que apoyen. Asimismo, actores sociales locales también llegan a ser desplazados por este mecanismo de consultoría, e incluso llegan a afectar las formas de acción comunitaria y social. Por ejemplo, muchas ferias que tienen que ver con pues las cocinas tradicionales ya no son realizadas por los maestros rurales, por las personas interesadas, por las escuelas, etcétera. Ahora se contrata vía municipio o gobiernos consultorías para que se lleven a cabo, así como los proyectos en dicha materia. Y bueno, también el pueblo opina y hace, ¿no? Dentro de todos estos elementos, pues podemos ver también que se mercantiliza esta realidad y que llega al gobierno, ¿no? Y que bueno, dentro de esto que llega, pues se desplazan todos estos especialistas que están dentro del gobierno, muchas veces en pro de estos megaproyectos y pues brillan y tienen que utilizar consultorías
porque no hay acceso a sus investigadores a estos proyectos. Y que también muchos investigadores no quieren participar por las implicaciones éticas de los mismos. Bueno, también existen estrategias económicas como parte del proceso neoliberal donde las instituciones de gobierno pierden funciones por la mercantilización de los servicios y creo que nosotros estamos pasando por ese proceso. En ese sentido, como investigadores, nos enfrenta el contexto neoliberal y asimismo, pues no solo perdemos espacios, sino incluso el valor de la investigación. Tenemos que hacernos valiosos y tenemos que estar demostrando que sirve nuestro trabajo, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es generar investigación para fortalecer y apoyar en la resolución de problemas sociales y que existen. Si vamos a competir con consultorías, ¿cómo estas nos afectarían en nuestras condiciones generales de trabajo? Si en nuestros sueldos, en nuestros impuestos, ¿cómo podríamos participar de estas consultorías o tendríamos que meternos a formar parte de las grandes empresas que contratan antropólogos, arqueólogos, ¿no? ¿Y cómo nos afecta esto al final de cuentas, ya que también tenemos una categoría de funcionarios públicos? Pero lo cierto es que dentro de estas realidades, pues muchos de nosotros tenemos que replantearnos las posibilidades de los desarrollos de investigación, cómo obtener recursos de terceros y, por supuesto, cómo continuar haciendo la labor que amamos, que es la conservación y preservación del patrimonio y su difusión, en este caso, de las cocinas en México. Pues para mí ha sido un placer estar con ustedes y espero que estas reflexiones sean de utilidad para que podamos compartir parte de nuestras realidades que como investigadores en el momento actual seguimos viviendo. Yesenia, pues muchísimas gracias por tu participación. Me parece que quienes te oímos nos vamos a quedar pensando muchas cosas, porque bueno, detrás de lo que nos nutre cada día, nos has puesto un panorama impresionante, detrás de lo que cada cosa que nos llevamos a la boca, toda la cantidad de interrelaciones, las tensiones, las pugnas, los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales. Y bueno, yo me quedo con una reflexión que hice oyéndote, y es que yo creo que una de las formas que tenemos de resistir al embate del capitalismo a través de su etapa neoliberal es volver a la cocina, a cocinar nosotros nuestros alimentos, a tratar de buscar nuestros ingredientes, de nutrirnos nosotros, y sobre todo ahora también con lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo abordas esto de cómo el neoliberalismo se ha apropiado y se busca apropiar cada vez más del nutrirnos, ¿no? De nuestras cosas más íntimas y personales, y de toda la cultura que hay ahí, o sea, de todo lo que se da en las cocinas, ¿no? Así. Entonces, pues sí, me parece muy impresionante. Yo creo que nos dejas pensando muchas cosas a todo mundo. Yo ahora sí que me parece importantísima, de veras, regresar a cocinarnos a nosotros mismos después de oírte. Y me parece que además, entre las reflexiones que haces de las características por las que está atravesando el trabajo de investigación en estos momentos, me parece también muy rico, no nada más el análisis que haces de los problemas, sino también detrás del análisis soslayas propuestas, ¿no? Ojalá y la propuesta esta de las consultorías no vaya a ser algo, no se vaya a hacer realidad, pero bueno, estás planteando la perspectiva de lo que puede ser también a la luz de lo que hace el neoliberalismo. Muchísimas gracias, Yesenia, y pues a comer rico, así como nosotros. Pues ha sido un verdadero placer, María García, y a todos nuestros compañeros investigadores y personas interesadas en estos temas de reflexión crítica sobre las culinarias. Los invitamos
ya el primer martes de cada mes, en febrero, vamos a iniciar nuevamente nuestro seminario permanente. Es un seminario abierto, totalmente gratuito, y este año vamos a estar trabajando justo el impacto en la salud y los recursos alimentarios que pueden ser de provecho para la economía doméstica y para el apoyo a la salud en tiempos de contingencia sanitaria y de pues seguridad alimentaria también. Entonces son bienvenidos, es un grupo multidisciplinario, por supuesto, y pues participar en estos seminarios y proyectos, y los invito a que nos sumemos, porque yo sé que dentro del instituto pues hay muchos esfuerzos aislados que tendríamos que ir visualizando y articulándonos para poder fortalecerlos. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Qué bueno que el sindicato se está dando a la tarea de estas charlas, y con mucho gusto pues seguir participando todas y todos. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Ya los quienes nos ven y nos escuchan, nos vemos la próxima semana en una plática más de la investigación en el INA. Hasta luego. Hasta luego.